y me quedé petrificado, pero no era miedo necesariamente, sino es como que su mirada es hipnótica. Yo no O me podía sea, mover, me quedé como si fuera de piedra. O sea, obviamente tenía miedo, pero el miedo no me impedía moverme. Era como que yo estuviera Hipnotizados. magnetizado, pero no podía mover más que las pestañas. O sea, yo no podía mover nada, solamente los ojos, mi cerebro, todo funcionaba, pero mi cuerpo era como si fuera de piedra, de cemento. Petrificado, claro. Me quedé petrificado. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. Tal como me lo pidieron y lo escribieron aquí en los comentarios, hoy vamos a hacer esa segunda parte tan esperada con Carlo Valle, el que nos contó toda esa historia del asesino serial que fue tan atrapante y con el que me había reunido con la idea de hablarles de vampiros. Y una cosa que quería aclarar es que mucha gente entendió que este asesino era un vampiro y no, en realidad era un ser humano no tan común y corriente, pero era un ser humano. La historia del vampiro viene hoy, en realidad es de una vampira. La historia de esta vampiresa viene hoy, de la que les vamos a contar detalles, porque Carlos no solo que investigó la historia, sino que la vivió, la pudo ver frente a frente, y eso es lo que nos va a contar hoy. Pero esta historia no solo es maravillosa por eso, sino porque conecta con una historia del Ecuador que seguramente él no sabe, que yo no se la he contado hasta ahora, porque precisamente quería contárselo aquí grabando con ustedes para que él vea si encuentra él la conexión o no con lo que yo le voy a decir. Así que como ya saben, les doy la bienvenida. Yo soy María José Roballo. Pueden seguirme en todas mis redes sociales que están aquí apareciendo en pantalla. Y no se olviden que todos los miércoles 9 de la noche tenemos Umbral del Misterio, un en vivo con Alejandro Bernal del canal Mandrágora Misterios, con el que analizamos y exponemos temas con una profunda investigación que siempre, siempre lo sorprende. Así que sin más, le voy a dar la bienvenida a Carlo. Ahorita se los voy a presentar y aquí aparece en pantalla. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto tenerte para este segundo capítulo que la gente lo ha pedido tanto después de tu historia impactante. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos cumplir las expectativas de tu público. Por supuesto, adelante, todas las preguntas son bienvenidas. Sí, así que bueno, como ya anunciamos el día de hoy, vamos a contar esta historia de la vampira que en realidad es conocida a nivel mundial, digámoslo así, como la vampira de Barranco. Y debo contarles a todos que tú eres periodista, ahorita nos vas a contar un poquito tu experiencia, pero tú precisamente vives en Lima, Perú, que es donde se desarrolla toda esta historia. No sé si vives en Barranco, pero sí sé que estuviste ahí y que la estuviste buscando. Así que cuéntanos un poquito algo. Vamos entrando en materia de la historia de esta vampira de Barranco ahí en tu ciudad, Lima. Claro que sí, no, en realidad yo no vivo en Barranco, vivo en Lima, sí, pero la distancia para mí es bastante larga. Yo solamente fui a investigar estos asesinatos que ocurrieron en promedio a mitad de año de 1992. En realidad no fueron unos asesinatos consecuentes todos los domingos, solamente que ocurrieron en sucesión, uno tras otro, pero en diferentes épocas y en diferentes meses. Hago la acotación porque muchas personas pueden pensar que los asesinatos ocurrieron durante un mes, los cuatro asesinatos que hubieron cada domingo. Y no, no, esto no fue así. Incluso ya habían indicios desde un año anterior, o sea, fueron ocurriendo en diferentes semanas, muy espaciados entre ellos, por supuesto. Lo que pasa es que en esas épocas yo era asistente del director de un noticiero que se transmitía por señal abierta, era el canal de televisión 13, era una estación de televisión y yo no trabajaba en prensa necesariamente, yo era asistente del director en postproducción y por mí pasaban obviamente
todas las noticias antes de que salieran al aire para darles un visto bueno. Aunque, claro, la potestad de que la noticia saliera o no final era, por supuesto, del director del noticiero. Pero pasaban por mis manos. Entonces yo, de primera línea, yo me enteraba de los casos que incluso algunos no salían al aire finalmente, para que la gente pueda entender cómo funciona una estación de televisión. Imaginemos que hay 10 noticias eh, relevantes que deberían salir en el noticiero de hoy día, pero solo hay tiempo para poder transmitir 6. Entonces, habían algunas noticias que quizás no llegaban a salir al aire, pero yo igual tenía que revisar todas. Y en estos casos eran videos, obviamente. En esa época nosotros transmitíamos en el formato UMATIC de Sony, 3/4. Entonces yo tenía que visualizar los videos antes de que salieran al aire. Y me daba cuenta, eh, o sea, caía en mi potestad el revisarlos con detalle. Y yo encontré ahí, por eso es que hago la anotación, yo encontré de que había el mismo modus operandi que la policía, no sé si lo habría tomado en cuenta, pero todos estos hombres tenían un promedio de 30 años y eso hay que ser relevante en esa parte, ¿no? Eh, Todos los hombres estaban degollados completamente. Esa historia de que te muerden el cuello como un vampiro real, un animalito, estamos hablando, ¿no? De los murciélagos, etcétera, quizás queda solamente en ellos, pero en este caso los necrófagos reales, así como los licántropos, que son personas, ellos en realidad lo que hacen es te devoran, te descuartizan y cosas por el estilo. La cosa es que eh, me llamó mucho la similitud de víctimas. Y la policía ya estaba dando por cerrado el caso, ya que no habían mayores indicios de quiénes habían sido los perpetradores de los asesinatos. Entonces yo por cuenta propia, porque ya no iban a sacar más noticias similares, ya que no encontraban el móvil y la policía, supongo, aducía que eran simples atracos, o sea, perpetrados por delincuentes, un grupo de delincuentes, pero no sé si alguna vez pensaron de que era una sola persona. Entonces, a mí me llamó mucho la atención de que fueran todos hombres y luego de que tuvieran siempre cerca de 30 años y que todos estaban degollados. Entonces, yo asumí que posiblemente el perpetrador tenía que ser una mujer para que pudiera atraer a estos hombres. Y por cuenta propia, comencé a frecuentar todos los domingos, durante 4 domingos, comencé a ir en las noches a un promedio de las 8 de la noche, más o menos, y me quedaba unas 4 horas, más o menos también. O sea, imaginemos que iba a las 8 o 9 de la noche, o quizás antes, a las 7, me quedaba 9, 10, 11, 12 de la noche a ver si veía algo, algún vestigio. Pero en realidad yo no tenía ni idea de quién podía haber ocurrido los O asesinatos, sea, haberlos realizado. tú te ibas a Barranco a esperar ahí porque los asesinatos habían ocurrido en este barrio, ¿verdad? Que es cerquita Así del es. mar. Sí, sí, es en una playa, es en una playa. Se llama Barranco, para los que no conocen, porque es un acantilado. En la parte de arriba, abajo está la playa, pero en la parte de arriba es una ciudad, es un distrito, y es muy turístico. Curiosamente, Barranco es un distrito muy antiguo y obviamente tiene más de 150 años o algo por el estilo, y tiene algunas casas coloniales, casas pequeñas, no tiene muchas casas grandes en esa zona, en esa parte al menos, pero es un distrito muy pintoresco, muy turístico, 100% turístico, y justamente esa parte de donde yo frecuentaba, solamente habían, bueno, obviamente casas sí, pero estaba repleto de restaurantes, de bares,
de pubs, lugares para tomar un trago, para algo turístico, una que otra empresa que ofrecen bailes, todas las zonas turísticas que tú esperas encontrar. Obviamente durante el día está lleno, hay tiendas, hay de todo, pero en las noches estas tiendas ya van cerrando y solamente quedan los turistas, la gente, parejas de enamorados y cosas así, y los restaurantes, hasta cierta hora, obviamente, creo que hasta las 11 de la noche nada más. Entonces yo siempre me quedaba hasta el final, hasta lo más que podía, porque como ya expliqué, este lugar queda por lo menos a 1 hora y media de mi casa o un poco más realmente. Ahora por el tráfico yo demoro más de 2 horas y media en llegar a mi casa de esa distancia. Es bastante lejos de mi lugar. Pero coincidía en que yo tenía que regresar a la estación de televisión porque al día siguiente era lunes. Yo siempre iba los domingos, que es el único día que tenía libre del trabajo. Y comencé a frecuentar este lugar todos los domingos, durante 4 domingos. Y el último domingo, porque no vi nada en realidad, solamente registré todos los testimonios que pude. Investigué lo que ya expliqué en esos bares, en los restaurantes turísticos. Yo pregunté a todas las personas que pude si alguien había visto algo y siempre encontré la misma historia de que había una leyenda de una bruja, pero vamos a tomarlo con calma y analizarlo. En todos los pueblos y en todas las ciudades, en todos los distritos, en todos los barrios, siempre va a existir la historia, la leyenda de la mujer de negro, el fantasma de la mujer vengativa, la fantasma de la mujer que se suicidó y anda clamando, así como la Llorona, etcétera, etcétera. En todos los pueblos y barrios del mundo siempre va a existir alguna mujer de negro fantasmal. O sea, eso ya lo sabemos. Entonces, yo tomé nota de la leyenda de esta famosa mujer de negro que ya se veía, al menos las personas que en esa época me contaron la historia, que ya se veía desde la década del 60 y del 70 también, incluso algunos del 80, pero ya se conocía la historia desde, digamos, 20 o 30 años antes. Eso es importante. La leyenda no era nueva, era una leyenda que tenía ya varias décadas, hasta donde yo había averiguado. Pero todas las personas me decían lo mismo, que esos asesinatos o esas muertes, me refiero, habían sido hechos por la mujer de negro, que era una bruja. Todos hablaban de la bruja de Barranco. Y pregunté en todas las casas que pude, en todas las tiendas, en todos los restaurantes. Yo pregunté, iba caminando por las calles y cada vez que veía una puerta abierta, a alguien le preguntaba si sabía algo de esta leyenda, ¿no? En algunos casos me decían que no sabían nada, sinceramente, que se habían enterado de los asesinatos por los periódicos, las noticias periodísticas diarios, ¿no? Pero no habían visto nada. En realidad nadie había visto el asesinato en sí, solamente sabían de la mujer de negro. Y esta mujer frecuentaba o se le veía pasar en las madrugadas en una calle bastante solitaria que se llama Pasos, la calle Pasos. Pero eh, lo que a mí me llamó la atención es de que todas las personas acusaban a esta bruja de ser la causante posible de los asesinatos. Hasta que en el último domingo, yo caminando en un puente de madera que es muy turístico, es un puente que debe tener más de 200 años, de maderas muy gruesas, es un puente colonial. En esas épocas, habían vendedores ambulantes, o sea, ponían un tapete en el piso como una feria, tiene un nombre, en muchos países hay lo mismo, ¿no? Que ponen un tapete en el piso y venden sus productos, que generalmente son de manufactura, no son productos electrónicos ni cosas así.
Venden collares, pulseras, algunos dulces, y así armaban en ese puente todos los vendedores informales, que son amas de casa y cosas por el estilo. Pero ahora ya no se permite, ahora es totalmente turístico y está ordenado y ahora está prohibido, no hay nadie, ese puente está libre por completo, pero en esas épocas sí había gente. Y recuerdo claramente que había una vendedora de dulces que los hacen a mano. Son unos dulces como de guanábana, dulces de frutas calientes, o hacen uno que no sé si allá existirá, que es arroz con leche, que Claro, es un sí, arroz, claro, sí hay. productos así, que venden en unos potecitos. Y también vendían picarones, no sé si existen allá, que se hacen con yucas. Bueno, la Mm. cosa es que yo estaba yendo y viniendo por este puente y había una señora ya mayor, como de unos 60 años promedio, y bastante gordita, me acuerdo que era muy simpática, que llamaba mucho la atención, hablaba gritando. Era una señora morena y me veía caminar y de vuelta. Entonces la señora me dijo algo así como: oiga, joven, el que busca, encuentra. Entonces yo volteé y la quedé mirando. Y obviamente ella se refería a esa famosa frase, ¿no? El que anda tanto buscando es porque algo va a encontrar, ¿no? Y yo volteo, aparte de que hago la anotación, en esas épocas yo era muy joven, yo tenía un promedio de 22 o 24 años. Entonces, volteo y le digo: ¿y usted cómo sabe que estoy buscando algo? Ah, porque usted debe ser periodista, me dijo. Creo, no, han pasado más de 30 años, pero creo que ella me dijo: o usted es policía o usted es periodista. Entonces ahí ya me acerqué. Esta señora algo sabía. Y le digo: ¿usted cómo sabe tanto, no? O sea, ¿qué es lo que sabe? Y me dijo: Lo que pasa es que tú estás buscando a la bruja". Ah, caray, le digo: sí, usted, yo ya dije, esta señora algo ha visto, algo sabe, porque es bastante perspicaz, ¿no? Entonces, ella me dijo: tenga cuidado, porque el que busca encuentra. Pero yo ando buscando sobre los asesinatos, le dije, de estos hombres jóvenes que se están muriendo en los domingos y los encuentran en la playa degollados. Sí, me dijo: no es un grupo de gente como la policía piensa, es una mujer, pero no es tampoco como la gente piensa, es una mujer vieja y horrible, pero aparenta tener 25 o 26 años, me dice, aparenta ser una mujer joven. Y entonces yo me paré a su costado, no había sillas, no había nada, ella vendía en un tapete y me dijo: bueno, si me compras picarones, yo te cuento la historia. Y creo que le compré 4 platos, 2 o 4 platos, y me los fui comiendo muy lentamente para que me fuera contando la historia. Picarones son como pancitos de yuca. Así es, que son Ah, calientes sí, 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 sí. y los hacen en forma de aros, son unos Sí, aros, acá se llama pan de yuca, sí. claro, pero le agregan miel, le agregan miel caliente. Ah, no, no, acá son Claro. sin miel, sí, ya, ya, pero ya sé lo que estabas comiendo, sí. Claro, son unos aros de yuca fritos, pero con miel caliente. Bueno, la cosa es que creo que le pedí 4 porciones y lentamente la señora me fue contando la historia y me dijo de que en realidad los asesinatos eran realizados por una mujer. Como ya dije, parecía muy joven, pero me dijo: no es así, me dijo, es una mujer horrible, es una vieja horrible que yo la conocí cuando era niña, porque mi madre vendía picarones en el mismo lugar. Somos 3 generaciones de vendedoras de picarones. Y le dije: A ver, explícame y cuéntame un poco más. Y me dijo: mi madre vendía picarones
en la década de 1960 y mi abuela vendía picarones a inicios de 1930. Y mi madre y mi abuela me habían contado de que esta bruja también caminaba en Barranco. Pero es imposible que siguiera viva, ¿no? Obviamente, me dice por la cantidad de años, ¿no? O al menos que ella sea la joven, pero ella es, me dice. Cuando tú la ves venir de lejos, parece una mujer de 25 años, pero cuando la ves de cerca, muestra su verdadero rostro y es una mujer horrible, me dijo, es una vieja y no lo vas a creer, pero si tú tienes la oportunidad de verla, no te acerques. Me dijo, huye, porque posiblemente tú seas el próximo. ¿Y de qué se trata? O sea, no entiendo cómo es que una mujer, o sea, pueda, yo no, para empezar, yo era muy escéptico, yo no creía en esto. Yo era miembro de la Sociedad Astronómica, en ese ámbito de científicos que eran solo físicos y astrofísicos y matemáticos. Para ellos Dios es una ecuación. Entonces yo era ateo, me consideraba ateo en esa época, o al menos alguna forma de agnóstico, ¿no? Pero para mí la espiritualidad o la vida en el más allá o la existencia de fantasmas o la existencia de lo sobrenatural eran creencias populares, o sea, para mí no tenía asidero lógico. Y la cuestión está en que ella me dijo de que esta mujer había sido una bruja a finales de 1929 y había hecho un pacto, el típico pacto de que necesitaba sangre de hombres jóvenes para rejuvenecer, para mantenerse viva, digamos, joven. Pero en la vida real era una bruja y vieja, horrible. Entonces, más o menos entre toda la parte que me habrá contado, debemos haber estado hablando, pues, no sé, casi una hora o algo por el estilo, ¿no? Yo lo cuento más breve, pero me dio bastantes detalles, dónde caminaba, dónde se le veía, dónde habían sido los asesinatos. Esta señora estaba muy enterada de todo. Entonces, le agradecí y me dijo, joven, yo te diría que te vayas a tu casa. Y me repitió por tercera vez, el que busca encuentra. Ándate a tu casa, pero yo no le hice caso, pues yo era periodista y era muy joven también. Entonces, me fui del puente y ya no quedaba gente tampoco, solamente quedaban tres vendedoras. De todas las personas que vendían ahí, solo habían tres. Ya no había gente, no había público. Entonces, yo eh, recuerdo, recuerdo que cami- caminé cerca que hay en ese puente, justo en ese puente. Entonces, Eh, esta iglesia tiene muchos años, se llama la Ermita de Barranco, queda a unos menos de 100 metros del puente, es muy cercano, a media cuadra del puente, está cruzando el puente al otro lado. Entonces, eh, me recuerdo que ya no había nadie, estaba completamente solo, o sea, ya era bastante tarde, ya era pasado las 12 de la noche, o sea, ya no era una hora temprana, ya no había nadie, nadie, el lugar se sentía desolado, se sentía frío, o sea, ya era bastante tétrico para mí. No había la iluminación que hay hoy día, ¿no? No había la iluminación de ahora. La cosa es que fui caminando al costado, es un camino de 1 metro de ancho solamente y muy largo, es un pasaje muy desolado, hasta ahora sigue siendo desolado, y este pasaje caminas como 100 metros y termina en un mirador donde se acaba el barranco, o sea, donde acaba el precipicio, ¿me dejo entender? O sea, a continuación ya no hay nada más que un precipicio que te da a la playa. Sí, Y el claro. precipicio es bastante largo, es una montaña, me refiero, ¿no? Es un mirador en un acantilado de precipicio. Entonces, eh, llegué hasta este mirador que es en forma circular. En esa época creo que no había ni siquiera bancas, ahora creo que sí hay unas bancas ahí, hay árboles, pero hasta ahora siguen existiendo los mismos árboles, son muy altos, son del tipo sebáceos, como palmeras, me refiero, árboles altos.
Y la cosa es que yo llegué a este mirador y me he quedado hasta las 2:45 de la madrugada, mientras caminaba a las zonas circundantes. Me he quedado hasta muy tarde. Era bastante tarde. Creo que era quizás un poquito antes. Digamos que eran como las 2:30 de la madrugada, más o menos. Y de repente yo dije, bueno, aquí ya no hay nada, no vi nada, pero en el camino, vamos a retroceder un poquito en la narración, en el relato. Cuando yo había caminado por el pasillo, por esta calle estrecha de 1 metro de ancho, que está junto al barranco, habían unas casitas que hasta ahora existen, eran unas, no sé, pues serían unas 4 o 5 casitas pequeñas, y afuera, en la parte del jardín de una de ellas, me encontré con una pareja de enamorados, pero la chica me llamó mucho la atención y era como la señora me la había descrito, una chica de 25, 26 años, de cabello negro, eh, muy marcado, cabello negro largo, tenía una cafarena hasta el cuello, una cafarena negra, ¿Qué es una y cafarena? No, eso no. como una chompa tejida, Ah, ya. tejida negra, que llega hasta el cuello y luego le dan la vuelta al cuello hacia afuera, Ah, ya, como ya. que tiene un doble cuello, Sí, ¿no? un Ella buzo. me Ah, había dicho, y ella me había dicho que esta mujer eh, tenía heridas y que se tapaba las heridas, pero que si yo lograba verla de cerca me iba a dar cuenta de las heridas que tenía. Tenía marcas de todas las peleas que había tenido esta bruja. Entonces, yo me di cuenta de esta chica que miraba fijamente al chico con que estaba con ella, que era un chico como de promediar 30 años. En realidad, la verdad, yo me había topado con la asesina, pero jamás esperé que una chica de 25 años pudiera haber matado a 4 personas, a 4 hombres mayores que ella. Y lo que yo vi no eran los rasgos de una asesina, o sea, yo vi a una chica con un enamorado, pero a él no le vi el rostro, lo vi de espaldas. Y tenía una casaca negra, una chamarra negra, como usan los motociclistas de cuero negro, que usan el cuello levantado ujú, en las puntas del cuello levantado hacia arriba. sí. Y él estaba de espaldas a mí, pero ella sí me daba el rostro de frente, ¿no? Y yo pasé a 1 metro de distancia de ellos. De repente, la, la, la chica esta, la chica esta me quedó mirando, fue sorprendente, porque me clavó la mirada, y era una mirada muy fuerte, muy profunda, muy profunda. Era una mirada, o sea, me mató con la mirada, te lo juro, porque me clavó la mirada y sus ojos eran completamente negros. Nunca había visto algo así en mi vida. Ella parecía como ahora, porque en esas épocas no existía, como las chicas emo, que Mm, se visten todas de negro completamente, con el cabello que le cubre parte de la cara, del rostro, ¿me dejo entender? sí, Eh, Algo así como, no sé si han visto la película El Aro, de la sí, chica El Aro, que sale a través de un sí, sí, televisor, claro, claro. está toda de negro, con el cabello negro que le tapa la mitad del La- rostro. Claro, pero acuérdense que yo vi esto en la vida real en 1992, o sea, no existía ni la Pero, película, pero ni la existía la chica, moda tampoco. ¿era atractiva o era fea? No, era una joven de tez trigueña, delgada, muy bajita, mediría 1,50 m y un poco más. Era muy bajita, menos de 1,60 m, muy delgada, extremadamente delgada y completamente vestida de negro. Tenía los labios pintados de negro, las cejas muy marcadas, pintadas de negro, todo de negro completamente. Eh, eh, Mira, realmente la señora me había dado unos alcances de cómo era la bruja, o sea, que era una chica igual, no sé, vestida toda de negro, la boca pintada de negro.
como lo que ahora es la moda dark, pero en 1992 esa moda aquí en Lima no existía, ¿no? Al menos no era popular, yo nunca había visto algo así en mi vida, ¿no? Y me llamó bastante su aspecto oscuro, tétrico, pero realmente yo vi una pareja de enamorados. Lo que no me gustó es su mirada, que me clavó la mirada, me asesinó con la mirada. Pero yo veía que él hablaba, ella no hablaba nada, ella lo miraba, pero hay un detalle. Ella lo miraba aquí en el cuello, mientras el joven hablaba con ella y hablaba, parece que la trataba de enamorar. La chica solamente miraba el cuello, aquí. Ella no lo miraba a los ojos. Ella no lo miraba a los ojos. Ella miraba aquí, al cuello, a la parte baja del cuello. Y tenía la mirada fija, fija en el cuello. Ella miraba el cuello. Y yo me asusté de la mirada tan fuerte y seguí caminando varios metros, como 10 metros más, y volteé de nuevo, o un poco más, quizás como 15 metros más, y volteé a mirarlos de nuevo y ella me seguía mirando. O sea, el recorrido de esos 10 o 15 metros más, ella no me había dejado de mirar. La cosa es que me asusté Espérate. bastante. Espérate, Carlos, porque quiero que dejes ahí tu historia, porque aquí quiero hilarte con una historia que tú no conoces ¿Ya? y porque yo encontré mucha similitud. Cuando yo escuché este relato tuyo, no de tu boca, sino por primera vez, me acuerdo que me lo contó así en detalle Joana Arenas, yo hilé inmediatamente con una historia que quiero comentarte. Aquí en Quito, alrededor entre 1910, 1920, por esa época, ¿Ya? existió una mujer con las características que tú comentas. Existió una mujer viva de carne y hueso, era una condesa que tenía ¿Ya? entre 25 y 26 años. Era una mujer, dicen que era muy atractiva, con pelo oscuro. Obviamente en esa época tenía otra clase de peinados, pero sabía que tenía el pelo oscuro, lacio. Y era una mujer que se vestía de negro y que le gustaba, bueno, en esa época los vestidos traían cuellos altos y tú sabes, en esas épocas de hace muchos años, la vestimenta de las mujeres generalmente era negra y es así. Resulta que esta mujer, esta muchacha, vivía en una casa que existe hasta día de hoy, que es en un barrio que se llama La Loma. Tenía ella una casa porque esta mujer tenía mucho dinero, pero era una chica sola. Lo extraño era que ella vivía en una casa con sirvientes, pero era una persona sola. Nunca se le había visto con nadie y no salía durante el día. Resulta que en las noches, en ese tiempo, aquí había tabernas, había bares que eran solamente para varones, porque ahí iban los varones a tocar guitarra y a beber alcohol. Y esta mujer se había visto varias veces dirigirse a estas tabernas y como era una mujer atractiva, delgada, entraba a las tabernas y lo que cuentan, que esta es una historia real, no es una leyenda, es que ella se apegaba sobre todo a los muchachos jóvenes de en ese tiempo, entre 22, 25 años, porque eran generalmente los que estaban solteros, ya más grandes, estaban todos casados. Claro, entiendo. Se acercaban, dice ella que los enamoraba a esta clase de muchachos y que enseguida los invitaba a su casa y los llevaba a su casa. Ellos ingresaban supuestamente para tener un romance con la condesa, pero nunca más volvían a salir. Esto pasó durante algún tiempo y la gente no sabía qué había pasado con estos muchachos porque ella era muy sigilosa. Entraba en horas de la noche, ya los hombres estaban borrachos, algunos decían que era una mujer, pero muchos no les creían porque las mujeres no salían de noche y porque menos entraban solas a un bar de hombres. Pero una noche cuentan que habían entrado dos hermanos y la condesa de la Loma no se había percatado que el muchacho que ella eligió era un muchacho que tenía un hermano menor. Y cuando decidió llevarse al galán de ese tiempo, el hermano menor los fue siguiendo, pero los fue siguiendo con curiosidad porque querían saber qué era lo que iba a hacer con esa mujer. Obviamente era un muchacho de 17 años, bastante joven. Y vio que ella lo llevó a su casa. Entró a la casa y lo que él comenta es que el hermano no salía, no salía. Y cuando se fijó por una de las ventanas, aparentemente esta condesa estaba tomando la sangre de este hombre joven y obviamente lo desvivió. El hermano sale Ya. corriendo asustado, va a llamar a la policía,
trae a la policía y antes de que esto pase, como se habían percatado la presencia del muchacho, porque dicen que esta mujer andaba siempre con los sirvientes, empacaron todas las cosas, agarraron el dinero, lo metieron en unas maletas y en ese tiempo se fueron en las carrozas o en lo que sea, desaparecieron de la ciudad. Cuando la policía llegó a esta casa, que como te repito, existe hasta día de hoy, ahora es un hotel, llegaron y el muchacho empezó a decir que ahí había entrado al hermano, lo encontraron fallecido en la sala de la casa, completamente desangrado, y empezaron Ya. a revisar y dentro de la casa no se habían llevado nada, los empleados con ella habían salido huyendo, dejaron todo y empezaron a revisar la casa. Y para hacerte corto el cuento, cuando fueron al patio y vieron que algo no estaba tan bien, movieron la tierra y encontraron enterrados más de 9 muchachos que habían desaparecido de la ciudad. Los sacaron de ahí, todos estaban con las mismas características. No te sabría decir si estaban sin cabeza o no, pero lo que era cierto era que no tenían sangre. Según lo que cuenta la leyenda, esta mujer absorbía la sangre de hombres jóvenes para mantenerse joven. Y resulta que Ya. ella huye y ¿sabes a dónde se va? A Lima. Y terminó sus días en Lima. Está la crónica de que ella cruzó la frontera, atravesó y se puso a vivir en Lima, donde supuestamente habría seguido las mismas prácticas y evidentemente falleció. Y ahí es donde yo quiero saber qué opinas de esta historia, pero es donde yo hago la conexión de Tiene por qué mucha no similitud con la época. la vampiresa de Podría ser lo Barranco mismo. no era la condesa de la Loma, era la misma mujer que desvivió solamente a hombres jóvenes después de enamorarlos, sacarles la sangre y dejarlos Claro. enterrados porque aquí no hay playa. Allá supuestamente, no supuestamente es mucho más fácil tirarlos al mar porque decían que los encontraban ahí, ¿no? Al pie del mar, al pie de la playa. Pero, ¿qué te parece? ¿Te parece que podría haber una conexión? Sí, mira, las fechas coinciden, porque en realidad esta mujer aparece en 1929 y entre 1929 y 1932, por los testimonios que recogí. Y tú dices que esto ocurrió entre 1911, 1910, 1911, Ujú. hasta finales de 1920, quizás, o algo Sí, similar, ¿verdad? sí, O la sea, las crónica fechas dice de ese tiempo coinciden. hasta que ella desapareció, pero lo seguro es que se fue a Lima. O sea, eso es lo más extraño. Se supo que ella se fue a Lima y nunca la encontraron. O sea, aquí suponen que Y era una falleció en Lima. joven de características similares también. Sí, 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 sí. Yo no sé la altura, Claro. pero era de pelo oscuro. Dicen que era muy Ajá. bonita y se vestía de negro, efectivamente. Por eso los hombres accedían a irse a la casa con ella. Además, porque nunca imaginaban, peor en esas épocas, que una mujer iba a ser capaz de desvivirlos. O sea, no era algo que le pasaba a Claro. la gente por la cabeza. Obviamente. Mira, coincide bastante con los datos que me has proporcionado. Y lo único que, claro, la cultura popular o las leyendas populares pueden decir que era una mujer muy hermosa y las cosas que la gente inventa, y más porque a veces no todos la han visto frente a frente. O sea, las leyendas ocurren porque van pasando de boca en boca, Ujú. ¿verdad? Por muchas personas, miles de personas, millones de personas. Entonces cada quien le va aumentando un poquito de su propia historia. Pero yo que la he tenido frente a frente y la he visto a 5 centímetros porque ella intentó morderme la boca, te digo que no era una mujer hermosa, no, era una joven común y corriente, eh, muy ataviada, incluso maquillada de negro, o sea, los pómulos de negro, la boca pintada de negro, algo parecido, como ya dije, a la a la escenificación de la chica del Aro, de la película El Aro, con la mitad del cabello que le cubre el rostro, algo así como las actuales chicas emo, esa moda, o las dark, las Ujú. mujeres dark. Pero en 1990-92, esa moda, que yo supiera, no existía en Lima o no se había hecho popular. Entonces, para mí era algo raro, ¿no? O sea, verla así. Lo que sí, obviamente te digo que es una mujer muy, muy delgada, muy extremadamente delgada y muy bajita. Yo calculo, hay mucha gente que va a decir que yo cambio la historia porque no doy datos exactos, pero bueno, el público va a pensar pues que yo voy con una cinta métrica para medir a la vampira, no, pues o sea, esas cosas no tengo, ¿no? Yo calculo que debe haber medido menos de 1,60 m,
O sea, entre 1,50 y, no sé, 1,55 m, por ejemplo, o algo por el estilo, a 1,60 m. Era muy menuda, muy bajita. Y la cosa está en que me llamó mucho la atención de la mirada muy fuerte. Me asusté de su mirada. Era como que te está mirando, pues, un águila cuando va a atacarte, ¿no? O sea, me dejo entender como cuando un tigre te clava la mirada, cuando un tigre te clava la mirada para matarte, para asaltarte, ¿no? Entonces, parecía que yo era la presa. Esa es la forma que yo la vi La y me sensación, asusté claro. mucho. Claro, entonces evité su mirada y seguí caminando y me quedé ahí hasta las 2:30 de la madrugada, más o menos. Entonces, eh, no pasó nada, no vi nada, solamente un frío terrible. Yo calculo que debe haber sido entre junio y julio. Yo comencé a ir a investigar mayo, junio y julio, esos meses del año. Y en julio ya hace frío y estaba frente al mar, frente a la Ujú. playa. Entonces hacía frío, bastante frío y se sentía muy desolado. Entonces me quedé, ya no había nada y miré en el pasillo donde acababa de pasar, el pasillo que dejé atrás a la pareja de enamorados, y ya no estaban, ya no había nadie, y estaba yo solo en la inmensidad de la oscuridad de la noche. Entonces dije, bueno, me voy a mi casa, ya no hay nada que hacer aquí, ya no pasa nada. Era el cuarto domingo sin que pase nada. Entonces en ese momento sobre mi mano derecha, hasta ahora existen los árboles, ¿ah? Hasta ahora existen los árboles. Yo hace un mes he ido a una entrevista que salió en televisión aquí y los árboles todavía continúan, los mismos árboles idénticos continúan en el mismo lugar y más o menos son árboles muy altos, ¿ah? Eh, Como a unos 5 metros de altura o un poco más, porque son árboles muy altos, como a unos 5 metros más o menos, bien más, quizás más alto, como a 6 metros de altura. Volteo a la derecha para irme y veo, no me vas a creer, pero vi una silueta vestida toda de negro, de manos, pies, todo hasta el cuello, como un mimo, como los mimos, los actores circenses que hacen mimo en las calles, que se había pintado la cara completamente, el rostro de blanco, con una pintura blanca en la cara. Era una silueta humanoide de negro completamente hasta el cuello, no dejaba ver ni un milímetro de piel y el rostro era una máscara blanca. Y ¿Ya? allá arriba, a los 5 o 6 metros de altura, en el árbol, trepado. O sea, cuando yo volteo a la derecha, el follaje del árbol se movió, pero se movió bastante. O sea, como que no creo pues que un gato va a mover así el follaje, ¿no? Y se movió bastante, se movieron todas las ramas del árbol. Y yo volteo y me quedo mirando el árbol y allá arriba había una persona, por así decirlo, vestida de negro, con el rostro blanco completamente y ojos negros. Y me quedé Pero digo impactado. yo, ¿no podía haber sido un búho o alguna ave de las que No, tienen yo la le cara vi la blanca? silueta, era una persona con brazos y piernas. Era una Oh, persona. Para mí, era como si yo tomara a un actor circense, un mimo, una persona que hace mimo, y la subo a 5 metros del árbol, ahí encaramado en el árbol entre las ramas, que te están mirando de frente con el rostro blanco a las 2:30 de la madrugada. O sea, para que veas lo irreal de la historia, porque a mí me pasó, pero no lo encuentro, o sea, ¿cómo explicártelo? Pero eso es lo que yo vi. Entonces me quedé absorto y dije, ¿qué es eso? O sea, ¿quién está trepado en un árbol a las 2:30 de la madrugada con el rostro pintado de blanco y vestida toda de negro ahí arriba a 5 metros de altura? ¿Cómo se subió? Y estando a mi costado, a unos metros. Y me quedé absorto mirándola, mirando a esa cosa, porque no sé si era un hombre, una mujer, no sé qué sería, y pestañeé y ya no estaba. O sea, digamos que se escondió en el follaje, se escondió en el follaje. Mira, en una entrevista, porque la historia continúa, la vamos a acabar en unos minutos, en una entrevista con unos obispos de la diócesis de Uruguay,
que son exorcistas, que yo tuve una serie de entrevistas con teólogos de la diócesis de Uruguay hace varios años ya, una serie de entrevistas todas las semanas, pero no eran entrevistas al aire, aunque los temas eran impresionantes, porque hablábamos de demonología, en la escatología, que es el estudio de libros antiguos, de textos antiguos, hablábamos de hermenéutica, que es el estudio de libros antiguos, no es lo mismo del otro, es el estudio de los textos antiguos religiosos, por supuesto. Hablábamos de demonología, de angeología, hablábamos del Espíritu Santo y etcétera. Y estas entrevistas las teníamos nosotros semanalmente y un obispo o un teólogo, recuerdo, me dijo, eso que tú viste, ese rostro blanco es Lilith. O sea, Mm, la forma en que este demonio acadio sumerio, Lilith, nombrado en los textos hebreos del sí. judaísmo, se muestra a los humanos porque la gente tiende a escenificarla o dibujarla o pintarla eh, fantasiosamente como una mujer hermosa, con cuernos y cola y Y con bailando encima de unos un lago trajes de llamas. pequeñitos y un cuerpazo, sí. No, esos son fantasías de la gente, o sea, eso es Esa un no es, dice. demonio y para que la gente no entre en discusiones, es un demonio acadio sumerio. ¿Estamos de acuerdo? Y se muestra a los humanos con el rostro completamente blanco. O sea, olvídate de ese traje pequeñito y ese cuerpo escultural. No, no, así no es. Es un demonio. Y se muestra con el rostro blanco, me dijo. Y esto es un teólogo de, de la diócesis de Uruguay. O sea, no es una persona cualquiera, no es una persona neófita, que no, este es un especialista en el tema con estudios en el Vaticano. Entonces me dijo, lo que tú has visto con el rostro blanco es Lilith. Entonces, bueno, les voy a hacer el comentario porque mucha gente puede pensar lo que quiera. En otras leyendas antiguas eh, de inicios del cristianismo o del judaísmo se le llamaba Lilú. Lilú y Lilith es lo mismo. Entonces me dijo, eso es lo que tú has visto. Pero a continuación, ya no la vi más a la mujer esta, ya no vi más lo que era este ser de negro con el rostro blanco, y dije, algo está pasando aquí. O sea, yo estoy viendo visiones. Yo pensé, yo estoy viendo cosas que no existen. Acuérdense que yo era escéptico por completo, escéptico por completo. Yo era una persona matemática. Mis amigos eran físicos, astrónomos y astrofísicos. O sea, para mí la forma etérea o la forma sobrenatural no existía. Eran creencias populares de la gente. Yo debatía la Biblia diciendo de que eran creencias, invenciones de la gente, como hacen los ateos, obviamente, ¿no? Entonces, yo dije, estoy viendo visiones, ya estoy imaginando cosas, ya es el sueño, el cansancio, qué sé yo, mejor me voy a mi casa. Y termino de girar el cuerpo hacia la derecha, porque yo estaba girando a la derecha, y me topo cara a cara, así de distancia, la chica, ¿recuerdas en el relato de la chica que estaba hablando, la joven que estaba hablando con el Con enamorado, el que ella no novio, hablaba, en claro, realidad hablaba él, claro. había puesto su barbilla en mi omóplato derecho? En el omóplato de aquí derecho, ella había puesto la barbilla, O acá, sea, tú atrás. sentiste que se apoyó. No, no, no. Yo no la sentí nunca. Yo giré la cabeza, giré el cuerpo para irme, terminar de girar a la derecha, y cuando volteo así, atrás mío, Estaba. pegado a mí en ese momento, y había puesto así, tenía la barbilla apoyada en mi omóplato. Claro, su cabeza es mucho menor que la mía, era una cabeza de distancia más abajo. Y me quedé petrificado, pero no era miedo necesariamente, sino es como que su mirada es hipnótica. O sea, tú has visto el efecto, yo no soy zoólogo ni biólogo para explicarlo, cuando una serpiente la ponen en una caja con un ratón Mm, y el ratón se queda como estático, claro. ya, es lo mismo. O sea, yo no me podía mover, me quedé como si fuera de piedra.
O sea, obviamente tenía miedo, pero el miedo no me impedía moverme. Era como que yo estuviera Hipnotizados. magnetizado, pero no podía mover más que las pestañas. O sea, yo no podía mover nada, solamente los ojos, mi cerebro, todo funcionaba, pero mi cuerpo era como si fuera de piedra, de cemento. Petrificado, claro. Me quedé petrificado, como si yo fuera convertido en una piedra. Ujú. Yo sentía los músculos de mis brazos como contraídos, como si estuvieras haciendo fuerza. Mira, para que la gente pueda entenderme, porque a mí lo que me interesa, ya sé que la gente no nos va a creer, ni a ti ni a mí, la gente no nos cree, la gente no me cree. Era como si tú hicieras fuerza con el brazo, algo así, y los músculos y los tendones están como contraídos por la fuerza. Es Claro. algo similar. O sea, mis brazos yo los sentía como si estuviera todo contraído. Tiesos, claro. No sentía dolor, solo contracción, pero no podía mover ni un dedo, no podía moverme. Yo Pero ¿tú estaba crees que era paralizado. como un pánico o crees que era el efecto de esa mirada? Es el efecto de la mirada. O Ah, ok. sea, obviamente tenía cierto miedo por lo que acababa de ver, de esa cosa con el rostro blanco, pero, pero me quedé estático, no podía moverme. Era como que yo estuviera convertido en una estatua de piedra. Y su mirada era lo más penetrante que hayas visto en tu vida, pero la tenía así de cerca, o sea, ella estaba a 5 centímetros. Y entonces abrió la boca y dentro de su boca había musgo, había algas, tenía algas, algas marinas dentro de la boca y tenía los dientes podridos. Ay, Y en ese momento, ella me dijo, habló con una voz horrible, una voz de vieja horrible, horrible, y me dijo, ¿tú sabes qué hora es? Nunca me voy a olvidar de esa frase porque me lo dijo, lo he repetido miles de veces cada vez que me ha entrevistado. Y yo no podía moverme y me dijo, es la hora de los muertos. Y mientras hablaba, su rostro estaba como que tuviera un maquillaje blanquecino encima, como que tuviera una máscara encima. Su rostro comenzó a agrietarse, comenzó a cuartearse como si fuera de porcelana vieja y la porcelana se aja y se raja. Su rostro comenzó a agrietarse. Era como que tuviera 1 kilo de maquillaje, siempre digo lo mismo, ¿no? Que tuviera un montón de maquillaje encima, un maquillaje empastado, y su rostro comenzó a agrietarse y dejó ver la piel detrás de la imagen. ¿Me dejo entender? Como si tú tuvieras en el es como si rostro, hubiera tenido una máscara que se rompe. sí, y a la hora que comenzó a desmoronarse la máscara, por así decir, y a agrietarse, comenzó a dejar ver adentro el rostro verdadero que tenía. Y De no vieja. es una vieja, no, 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 no. no, no. Es un demonio, es una cosa horrible. O sea, Mm. no es lo que pasa es que la gente se deja llevar por las historias y las leyendas de Claro, la es la gente que imagen que cuenta, tenemos construida en la cabeza. claro, que se convirtió en una vieja. No se convirtió en una vieja, o sea, eso lo habrá dicho alguien o lo habrá dicho la vendedora que me habló, pero la vendedora tampoco la ha tenido a 5 centímetros, o sea, la vendedora la ha visto de lejos, obviamente, ¿no? Y las personas que la hayan podido ver la han visto pues a 50 metros, a 100 metros, me dejo entender. El que la tuvo a 5 centímetros fui yo. No es un rostro humano, o sea, comenzó a convertirse en una cosa horrible. O sea, pasó pero en segundos, en tres Mm. segundos, tres Oye, segundos, y tenía algún olor cuando abrió la boca y eso? olía a podrido, olía todo a podrido, olía a pescado, o sea, a Ay, mar, a algas marinas. Pero su cuerpo no olía nada que yo me recuerdo. Su cuerpo no olía, yo no sentí ningún olor, ni nada. No te voy a decir que olía a azufre o olía a metano, como he encontrado durante he hecho exorcismos y he encontrado olores a metano. No, 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 no. Ella no olía nada. Solamente cuando ella abrió la boca para decirme es la hora de los muertos, que me dijo qué hora, ¿sabes qué hora es? Es la hora de los muertos.
En ese momento, mientras hablaba al mismo tiempo, su rostro comenzó a descomponerse y se convirtió, pasó por las etapas y se convirtió de una mujer joven como de 25 años en una mujer como de 90, o sea, una vieja horrible, pero en 2 segundos, y en el instante segundo, en el siguiente segundo, era una cosa demoníaca, era una cosa, mira, para que me puedas entender, con eso nos vamos a ilustrar mejor. Yo sé que el público va a decir que es mentira, que es ficción, que son imaginaciones mías y de todas las personas que han dicho lo mismo, que son imaginaciones de la gente. Ya, vamos a ponernos en este caso una película que ha visto todo el mundo. Hace muchos años, creo que fue en los 90 o 2000, dieron una película que se llamaba Van Helsing, un cazador de Ujú. vampiros. Sí, sí, Van Helsing. Hay una parte donde eran mujeres hermosas, las novias de Drácula, las y él típicas comienza a novias, sí. dispararles, claro, él comienza a dispararles con una ballesta Mm, que tenía, las moja en agua bendita. Y en ese momento las vampiresas hermosas y voluptuosas se convertían en unos seres alados demoníacos, con mm. rostros horribles demoníacos. Ajá, ahí voy. Eso es lo que se convirtió. O sea, la joven de 25 en 2 segundos pasó a ser una vieja como de 90 con el rostro agrietado, y en el siguiente segundo era una Mm. cosa demoníaca frente a mí a 5 centímetros. Y cuando ella terminó de decir, porque todo esto ocurrió mientras ella hablaba, o sea, cuando ella decía, tú sabes qué hora es, el rostro comenzó a transfigurarse, a resquebrajarse, y me dijo, es la hora de los muertos. Y cuando terminó de decir la palabra muertos, su rostro ya no era una vieja, su rostro era una cosa demoníaca, así como la película que han hecho de Drácula, El viaje del Demeter, que es un ser demoníaco alado Sí, con sí, claro. orejas en punta y es un Sí. vampiro demoníaco. Algo así se convirtió en una cosa horrible. Y en ese momento abrió la boca, o sea, ya la tenía abierta, pero abrió la boca como queriendo morderme o besarme, no sé qué quería, o sea, se me lanzó encima a 5 centímetros con la boca abierta. Y Ay, yo no sé de dónde, sinceramente no sé de dónde, o sea, hice un impulso y la empujé, levanté los brazos y la paré y la empujé en seco. Todo fue una acción así violenta, de ¿no? Instantánea, supervivencia, ¿no? claro. Claro, o sea, la empujé. Yo no sé, o sea, si yo quizás no me hubiera podido mover, no sé si me hubiera mordido la cara Te o me hubiera desvivía, mordido la boca. claro. No, no, no sé, no lo podemos saber. O me hubiera besado, no sé qué iba a hacer, pero tenía musgo y algas dentro de la boca. Ahora, esto es muy importante. La cosa es que yo la empujé y era puro hueso. Yo sentí Eso te iba a decir, ¿qué piel y sentiste hueso. cuando le empujaste? Era como si yo empujara un esqueleto, era puros Mm. huesos, puros huesos. Entonces yo la empujé a esta cosa y comencé a correr. Comencé a correr esos 100 metros, son como 100 metros de pasillo de 1 metro de ancho, que pasa por estas pequeñas casitas, que son 5 o 6 casitas, hasta llegar a la Ah, iglesia y dar la vuelta a la derecha donde está el el puente, el puente. famoso puente de madera. Para llegar a la plaza, a la plazuela, hay una plaza grande donde hay turistas, etcétera, y yo esperaba que hubiera alguien porque he corrido todo el trayecto y no había nadie en el camino. Y atrás mío yo sentía unos chillidos para que alguien se pueda dar cuenta cómo eran los chillidos. Bueno, era como un animal, como si una hiena, como si un animal salvaje me persiguiera, y yo sentía los chillidos detrás de mi cabeza, en el cuello, pero a mitad del camino, en el puente, cuando estaba en el puente corriendo, yo volteé de nuevo a ver si esta cosa estaba tan cerca de mí, porque yo seguía escuchando los chillidos y los gruñidos, y veo una cosa que flotaba en el aire a centímetros de mi cuello y trataba de agarrarme. Y sus manos eran blancas, su piel era blanca por completo, pero no entiende, no me dejo entender. Su piel era blanca, o sea, no blanca como un blanco albino, no, su piel era blanca como un papel, blanca, blanca, completamente blanca. Y sus manos eran como garras de águila, sus uñas eran negras, negras por completo. Solo la vi un instante, un pestañeo. Yo volteé así y vi las manos con garras Como negras, garras, como garras de águila, como las como tienen garras de las aves depredador, rapaces. claro. Sí. Y me trataba de agarrar del cuello. Yo sentía un movimiento, algo atrás de mi cuello,
como que alguien agita la mano, algo así. Yo sentía algo, pero no me Ay, tocó. Ya, y su rostro, esto es muy importante. Ya sé que van a decir que es una fantasía, que, lo que quieran, perfecto. Yo viví la experiencia. Su boca era de oreja a oreja. La boca era gigante. O sea, ella con tenía dientes, la así o boca sin abierta, dientes. sí, pero no vi con tantos detalles, pero su boca era gigante. Mira, hay unas películas de la Oona japonesa, que es un ser demoníaco que Sí, tiene sí, la sí. boca así gigante. Sí sé cuál Ajá, es. es algo parecido, así. La boca, su boca ya no era una boca humana, ni la boca que yo había visto de este ser que me habló y me quiso morder. Y no, 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 no. La boca era, la comisura de la boca empezaba en la oreja y terminaba en la otra oreja. Su boca era enorme, gigante, era así, como de, no sé, Como pues, la de de, 20 no sé centímetros. si has visto la película del payaso It, que en determinado momento abre una boca así gigante Algo y gigante, podría así, así. comerse una cabeza, claro. Claro, su boca era gigantesca y tenía las orejas en punta, eso es lo que me Ah, acuerdo, pero la piel, su piel era blanca como un papel blanco, pero solo la vi un instante y el cabello negro larguísimo flotando en el aire y vi que flotaba, o sea, al parecer su vestimenta negra, como ya la había visto antes, flotaba en el aire. Yo no la vi corriendo atrás mío, yo la vi flotando a la altura de mi cabeza, o sea, 1,70 m de altura de mi hombro, y vi flotando esta mujer pero solo la vi un pestañeo, o sea, yo volteé y seguí corriendo. O sea, en ese momento fotográfico que armé en mi cabeza, vi la imagen. Y cuando sigo corriendo, que más o menos deben ser unos 80 metros, más o menos, casi 100 metros, más, o sea, primero son 100 metros del ujú. pasillo y luego los otros 100 metros, ¿no? Y cuando voy corriendo, arriba hay unas escaleras muy anchas y muy altas, como las escaleras que hubieran en una catedral o algo por el estilo, o sea, una serie de escaleras altas, muy anchas. Entonces yo comienzo a subir las escaleras corriendo y arriba, en el último peldaño, en el último escalón, habían tres niños. Ahora, la gente va a decir, porque me ha pasado miles de veces, pero como a las 3 de la madrugada van a haber tres niños, ya eran las 2:45 de la madrugada. Entonces yo me di cuenta tiempo después porque miré el reloj, ¿no? Yo sabía lo que había pasado el tiempo, ¿no? Y arriba habían tres niños como de unos 5 años promedio entre, mira, desde 4, 5, 6 años, algo así, unos niños, arriba. Resulta que estos niños, aquí en el Perú les llaman pirañas. Estos niños son robadores, no es que asaltan a turistas, o sea, te roban la cartera. ¿Cómo funciona? Estos niños andan en Arranchan. bandas. Claro, te rodean. Ven un Mm, turista con su mochila, su cámara de fotos, sus equipos, su billetera, sus documentos. Entonces, estos niños, que tú ves 5, 6 o 10 niños, porque pueden ser bastantes, te rodean a los turistas, a las personas, y te arrebatan la cartera, la cámara fotográfica, y salen todos corriendo en todas direcciones. Entonces tú no sabes a quién claro. perseguir. Estos niños son niños que viven en la calle. Entonces, algunos tienen familia, obviamente, ¿no? Y salen a robar durante el día. Y a veces se dan esos casos de que roban para el padre, porque el padre es un delincuente o el padre es un alcohólico y la madre es una viciosa y en la casa tiene como, no sé, pues 5, 6, 7, 8 hijos y los hijos salen a robar apenas ya tienen cierta edad. A partir de los 5, 6, 8, 9, 10 años salen a robar a la calle y el padre, pues, que es, a lo mejor está en la cárcel. Entiende la figura social, ¿no? Sí, No claro, sí, vamos a dar sí. una clase de sociología ahorita, ¿no? Pero No, no, bueno, pero esos niños creo que hay en la mayoría de Sudamérica, por lo menos. No, hasta México, hay un no, montón de esos niños. parecería que no, parecería que en este país no existen, porque miles de veces me han refutado de que cómo van a haber niños en el parque a las 3 de la madrugada. No, sí Estos existen. niños son robacarteras, ¿no? Y viven en la calle, pernoctan, duermen Sí, 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 debajo sí. de las bancas de los Te parques y cuento están esperando, que yo vivo aquí cerca claro, de un centro comercial y ya los retiraron, pero había una bandita de estos niños que tú mismo cuentas que están claro, entre 4 y llegan hasta 11 años y son como una manada. Entonces, cuando te atacan, vos no claro. alcanzas a decir nada. Ya los retiraron,
pero ellos estaban y dormían en el parter, porque como es un centro comercial, hay un parter en medio que tiene palmeras y es muy ancho. Bueno, ellos dormían ahí, entonces totalmente te creo. Y Lima Claro, es entonces, también así, mucho sí, más pero gente, mucho más grande. eso lo sabemos tú y yo. Pero yo he recibido miles de críticas. Mira que una de mis entrevistas tuvo 16 millones de vistas en solo una semana. Para que tengas la cantidad de gente que me escriben miles de personas. En mi TikTok tengo, he llegado a tener 84 millones de vistas en alguna época, en algunos videos, que al final TikTok eliminó el video porque el tema era cruento y dijeron Mm. que no compatibilizaba con los lineamientos de la comunidad o algo por el estilo, pero el video alcanzó 84 millones de vistas. En el TikTok que tengo ahora actualmente, tengo 4,2 millones de vistas. Entonces, tú te imaginas la cantidad de gente que me escribe para decirme que sí me cree y también hay gente que dice que no me cree porque cómo van a haber niños en el parque a esa hora. Me parece que hay países que no existen, ¿no? Y incluido el Perú, porque miles de personas dicen que mi historia es fantasiosa, pero estos niños eran carteristas. La cosa es que cuando yo sigo subiendo, yo corría desesperadamente y cuando llego a la mitad de la escalera, de estas escalinatas, los niños se pararon abruptamente y ellos miraron atrás mío. O sea, mientras esta cosa me perseguía y chillaba en medio de toda la calle, porque sus gritos eran desgarradores, estos niños me miraron, pero no me miraban a mí, ellos miraban atrás, o sea, ellos miraban lo que me perseguía. Entonces, de repente los gritos cesaron y yo me quedé parado en medio de la escalera. Hay un descanso, o sea, como la escalera es muy alta, son como las escaleras que hay en las catedrales, por así decir, que son muy anchas y muy altas. A la mitad hay un descanso. Entonces me quedé parado, ya no escuché los ruidos y lentamente volteo y ya no había nada. Entonces yo dije, todo lo que he visto ha sido una imaginación mía. O sea, todo lo que he visto ha sido una alucinación, Un delirio, claro. un delito, o sea, jamás había experimentado algo así en mi vida. Sudaba, yo estaba empapado en sudor de pies a cabeza como si me hubiera metido a la regadera, ¿no? Estaba empapado de sudor, tenía una chompa, recuerdo. Mi chompa era convertida en agua, o sea, estaba empapado de sudor. Entonces volteo a ver a los niños y los niños estaban así petrificados, asustados, con los ojos como que se salían de sus órbitas, o sea, estaban así impactados. Y eran bien pequeños, ¿ah? Tendrían 4, 5, 6 años nomás. Entonces yo me arreglo un poco, tomé aire, me compuse un poco, me calmé y dije, a ver, esto no existe, dije, en la física esto no puede existir. Tomé aire y seguí caminando. Y cuando llego donde ellos, subo las escaleras y yo les dije, para hacerme el gracioso y romper el hielo, ¿qué les pasa? ¿Han visto un fantasma? Y comenzaron atropelladamente a hablar y me dijeron, no, señor, detrás suyo venía un animal que flotaba en el aire. El otro decía, no, venía una cosa con garras y quería agarrarlo del cuello. Y el otro decía, no, era una mujer, pero flotaba en el aire y sus manos eran como garras. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo. Yo esos niños no los conocía, no los había visto antes tampoco. Y entonces todos vimos lo mismo. O sea, los tres niños y yo, ya somos cuatro, vimos la misma cosa. Esa cosa que me perseguía flotando en el aire, que era un animal o algo parecido, una cosa convertida en bestia y con el cabello negro flotando y las manos como garras de uñas negras parecidas a las de un águila. Entonces, ¿y los niños qué vieron? O sea, la gente va a decir que yo estoy inventando la historia. Entonces yo, telepáticamente, supongo, debo haberles transmitido mis pensamientos y mis imágenes para que ellos también vean lo mismo. Pero la cosa es que ellos, los tres atropelladamente, uno decía que era un animal, el otro dijo que era una mujer que flotaba en el aire, el otro no sabía qué era, pero me dijo es una cosa con un vestido negro que flota en el aire y tiene garras negras y lo quería usted agarrar del cuello, pero estaban impactados. Los niños estaban a punto del desmayo, o sea, estaban con los ojos desorbitados y como en shock, esa es la palabra, tenían un shock. Entonces yo los dejé ahí y le digo, no, esas cosas no existen, le dije, aunque yo sabía lo que acababa de ver.
Y los dejé ahí, ahí donde se quedaron y me fui caminando, tomé un taxi porque yo entraba a trabajar al canal de televisión a las 3 de la madrugada y ya eran casi las 3 de la madrugada. Ahí es cuando miré la hora, cuando tomé un taxi para irme a mi casa y ya habían pasado las 3 de la madrugada. Ya a esas alturas ya serían no recuerdo, han pasado 30 años, pero imaginemos que ya eran ya las 3:15 de la madrugada o 3:30. O sea, todo este trayecto, todo lo que ocurrió, más o menos ocurrió entre las 2:30, 2:45 de la madrugada Y hasta las las 3 de tres la y madrugada. cuarto, claro. No, a las 3:15 yo ya estaba rumbo al canal de Mm, televisión, a la estación de televisión, porque yo entraba a las 3, ya estaba tarde. Lo que pasa es que el noticiero salía a las 6 de la mañana, 6 de la mm, madrugada, 6 a las 6 de la mañana. Yo tenía que entrar entre las 3 y 4 de la madrugada al canal. Entonces me tomé un taxi y me fui a la estación de televisión. Cuando llegué le conté a mis colegas, oye, no sabes lo que me acaba de pasar. Nadie me creía, por supuesto, ¿no? Pero me decían que para qué ando buscando noticias que no tienen lógica, ¿no? O sea, me estoy metiendo en un terreno desconocido, ¿no? La cosa es que a las 6 de la madrugada llegaron los reporteros de la calle que hacen noticias de noche. O sea, hay un grupo de reporteros que sale solamente, trabajan de madrugada y buscan noticias de asaltos, de asesinatos, crímenes, crónica etcétera. amarilla, claro, crónica roja. Claro. Entonces vinieron con los casetes, eran casetes de 3/4, eran bien voluminosos y Sí, gruesos, sí, claro. y vinieron y me dijeron, jefe, mire, otro muerto más en Barranco. A ver, le dije, pon la cinta para verla en la BTR, ¿no? Para revisarla, para que saque al aire, ¿no? Y justo se ve el camarógrafo cuando está en la playa y ya está la policía ahí y estaba boca abajo. Eso, Entonces, ahí. el, el, el hombre estaba boca abajo con la cara, con el rostro hundido en la arena de la playa. Y justo lo voltean cuando la cámara está grabando, el camarógrafo está grabando, y lo voltean boca arriba. Y reconocí inmediatamente, ¿se acuerdan en la historia al inicio cuando yo pasé y me encontré con una pareja de enamorados Claro, y el era que un joven, tenía la la chompa como de chamarra motociclista, sí. de cuero negra con la chamarra levantada, los picos del cuello hacia arriba? Tenía el cabello ensortijado, eso no lo había comentado, él tenía el cabello ensortijado negro. Pero no le viste la cara, ¿o sí? No, no, a él lo vi de espaldas, Ah, ya. pero cuando lo voltean era la misma persona, era el joven que yo había visto. La chamarra negra, el Y el cabello pelo. ensortijado, el cabello ensortijado, y tenía un hueco, porque no era un corte limpio, o sea, no lo habían asesinado con un cuchillo. Tenía un corte que le había desgarrado la garganta y le había sacado la tráquea afuera. Era, Mm, ujú. o sea, le habían cercenado la garganta y le habían arrancado la tráquea afuera. El forense que yo visité después de unos días me dijo de que nunca había visto algo parecido, un crimen de ese tipo, pero parecía como que le hubieran clavado en el cuello un gancho de carnicería donde cuelgan la carne y con un gancho le hubieran cercenado el cuello y le hubieran jalado la tráquea hacia adelante, Las uñas. porque no era un corte limpio, no era un corte de navaja limpio, era el hueco de Un la desgarro, garganta claro. cercenado, desgarro, le habían cercenado los músculos y la tráquea la tenía expuesta hacia afuera, con furia, con una furia como que no entendían cómo una persona podía haberlo hecho de esa manera, pero yo había visto todo lo que nadie más había visto. A la responsable. Curiosamente, al parecer yo rompí la cadena de muertes. Al yo escapar, o sea, yo he podido ser el próximo, pero al yo escapar vivo, parece que se rompió la cadena de muertes, porque desde esa época no volvió a haber otra muerte igual. O sea, se acabaron los asesinatos. Pero no Pero en será que el sale cada cierto 2005, tiempo. no han vuelto a salir Ah, asesinatos en Barranco de ese tipo. En el 2005, las cámaras de seguridad de una casa grabaron a la mujer de negro caminando por una calle. Y yo me entrevisté
porque salió en televisión, entonces en un programa de televisión del mediodía, así como las reinas del mediodía, tan famosas que hay en todos los programas de televisión, de cadenas de televisión. Sí. Había un programa de la reina del mediodía y ahí difundieron estas imágenes que habían captado a una mujer de negro, que le decían la bruja y etcétera, y la catalogaron de vampiro que caminaba atravesando la calle Pasos, donde ya me habían dicho que la habían visto en los años 60 y 70. Y eh, yo hablé con el productor de televisión de este programa y él me explicó cómo es que habían conseguido de una casa, pero ya no podíamos conseguirlo el material fílmico, habían pasado muchos años cuando yo hablé con él. Y luego, en años siguientes, ya más recientemente, porque acuérdate que esta mujer es cíclica, aparece cada 30 años. eh, la han visto ya en años recientes, o sea, en el 2022, en el 2024. Y recientemente, hace menos de un año, un youtuber famoso, unas personas, jóvenes youtubers, han estado haciendo, porque hay muchas personas que van a buscar, quieren encontrarse con la vampira de Barranco. Estas mujeres, estas jovencitas, fueron a Barranco a hacer una exploración urbana y la vieron parada en una esquina, como a 100 metros. Y fue un youtuber, que es ahora amigo mío, él me pasó la fotografía y logró fotografiarla, sí, pero como a 100 metros de distancia, en la esquina. O sea, ellos estaban en una esquina y esta mujer estaba parada en la otra esquina y se ve la silueta negra. Obviamente no se ve un aspecto demoníaco ni vampírico, pero sí se ve una persona que tiene un traje negro y cabello negro largo y está parada y está flotando en el aire, como a unos 20 centímetros, 10 o 20 centímetros de altura, ¿no? Pero cuando yo vi la fotografía, yo me di cuenta de que es la misma ¿Y entidad, tienes esa foto inmediatamente. todavía o ya no? Sí, por supuesto, el Ay, youtuber me pasó las fotos pásamela, por favor, para que yo para, las analice, para que las para pueda ponerla mostrar, ¿no? acá. Sí. ¿Nos Sí, la por puedes supuesto, con su compartir? crédito, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que explicar quién es Zack Attack. Y él gentilmente me las envió para que yo las analice. Y cuando yo las vi, obviamente, yo tuve la experiencia en vida. Yo identifiqué que se trata de la misma entidad inmediatamente, ¿no? Y yo publiqué, porque antiguamente en los 90 no existía Facebook ni redes sociales, yo publiqué esta historia mía en mis redes sociales en el 2013. Y luego me invitaron a un programa de televisión en el 2015 y el 2018 y expuse el caso. Y en el mismo año 2018, un taxista contó en otro programa de televisión, de prensa, contó que él había tenido una experiencia similar en el mismo año 92 con una chica de las mismas características, vestida toda de negro, y el taxista contó de que esta pasajera se había subido a su taxi al costado y tenía las manos manchadas de sangre, y le preguntó si él había probado sangre humana. Y Ay, cuando él discutió con ella y frenó el automóvil en una esquina, esta mujer saltó por la ventana, pero según lo que él vio, no era una mujer, era como que se hubiera convertido en algo así como un perro o un animal similar, ¿no? O sea, algo parecido a un perro negro, completamente negro, que saltó por la ventana y comenzó a la carrera, comenzó a irse, a alejarse del taxi, ¿no? Esto ocurrió en el 92, en la misma época en que a mí me pasó. Luego ya han aparecido otras historias, testimonios de personas que en el mismo año, entre los 1990 o 1992, han tenido experiencias con ellas y no tan cercanas como el taxista y yo la hemos tenido a centímetros nada más, pero sí la han visto pues a unos cuantos metros. Mi jefe, curiosamente, el que era mi jefe en la estación de televisión, Manuel Facio, él contó en una entrevista posterior que él también hizo una visita a Barranco y vio a pocos metros de la zona de restaurantes en una noche, vio a una chica de aspecto misterioso, toda vestida de negro, con el cabello negro, que estaba parada en una esquina y no dejaba de mirarlo, ¿no? Y por los rasgos, él es mi jefe, ¿no? Él fue mi jefe en la estación de televisión. Él trabajaba en postproducción. Yo estaba más para el área de prensa y mi jefe trabajaba en el área de postproducción. Y después me gustaría si hay otra oportunidad, contar que en ese canal antiguamente había sido en los años 30, el canal de televisión había sido un hospicio para ancianos y frecuentemente se veían fantasmas. Y a mí me tocó una experiencia aterradora porque me quedé trabajando de madrugada justo con él, con mi jefe,
a las 3 de la madrugada y comenzamos a ver un montón de hombres muertos caminando por los pasillos y en la zona de postproducción. Pero la historia es terrible, o sea, la historia está llena de terror. O sea, si yo la cuento es para morirse de miedo, ¿no? Y Bueno, me gustaría en un futuro poder contarlo, ¿no? será para Pero que la cosa cuentes es que tú tus historias con el más ya allá. aparecieron diferentes versiones, ¿no? Pero siempre era el mismo estilo de lo que habían visto, de visualización. Y en ese año 2019, creo, en el siguiente año, me invitan a un programa de televisión muy prestigioso aquí con un doctor Anthony Choi, que es muy famosísimo, es un ufólogo famoso, es un investigador muy profesional, tiene un programa de televisión hace más de 10 años, en señal abierta, y él me entrevistó sobre la mujer vampiro, ¿no? También, ¿no? Así como el taxista Ciro Amodeo, ¿no? Que yo no lo conocía, lo conocí justo Sí, porque nos entrevistó el mismo día, o sea, a él lo entrevistaron primero y a mí me entrevistaron después en el mismo horario de la yo me entrevista. enteré de la historia de la vampira de Barranco y la del taxista que la escuché de boca de él por Anthony Choi. Claro, ahí Claro, empezó, pero eso hace claro. algunos años. Ajá. Eso fue en el 2018, creo, pero yo Sí, había puede haber contado mi sido. historia, yo había contado mi historia en el 2013 en mis redes sociales, en Facebook, había escrito un detalle con último detalle, hasta lo más mínimo que recuerdo, lo describí en una página en el 2013 de mi Facebook, por supuesto, ¿no? Y así tengo otras experiencias. A partir de ahí es cuando yo me volví un investigador paranormal neto, ¿no? Obviamente, ¿no? Wow. Yo he Oye, sido muy influenciado, para finalizar, yo he sido muy influenciado cuando yo era muy joven, en los 70, era un niño, había un programa de televisión en Estados Unidos de Universal que se llamaba The Night Stalker. En español le pusieron Lo Increíble o en otros países le pusieron Karl Kolchak. Kolchak era un periodista, creo que era en Boston o algo así, no recuerdo bien, y era un periodista que andaba en un carro, en un vehículo descapotable, destartalado, y trabajaba en prensa escrita en un periódico, y usaba un traje color celeste desteñido, con la corbata torcida, desabotonado, con un gorrito de paja que le cubría la cabeza, con su cámara fotográfica Instamatic. Era un periodista pues totalmente desgarbado, desfasado, pero que perseguía casos así como del estrangulador de Boston, el mm, vampiro de Nueva Orleans, me dejo entender, cosas o sea, así, la claro, claro. momia de tal sitio, casos inexplicables, ¿no? Entonces yo fui muy influenciado por ese tipo de cosas, aunque no creía para nada. Y a partir de la experiencia de la mujer vampiro, me dediqué de lleno a investigar casos paranormales. Y bueno, me convertí en lo que soy ahora, ¿no? Un investigador paranormal, ¿no? Claro. Oye, Pero yo Carlos, me soy periodista de encantó, claro. investigación. Me encanta que de Espero primera que mano tenga tengamos éxito. esta entrevista. Claro que sí, tengamos al protagonista de esta historia que a mí, ya te digo, hace algunos años me llamó mucho la atención, mucho. La escuché de Anthony Choi y claro, enseguida la uní con la Condesa de la Loma y dije, esto tiene que tener algo de realidad, pero ya conocerte a Voy ti que la a viste investigar cerquita. más, voy a investigar a fondo porque encuentro mucha similitud en las épocas, Ujú. sinceramente. Y para finalizar, a quien le interese, solo para finalizar con esta frase, lo que yo vi no es humano, no era humano, pero comencé a investigar en un inicio, pensé que podría tratarse de una lamia, que es de la mitología griega, pero luego investigando más encontré por la similitud de la boca gigante que tenía, la piel blanca completamente, los ojos oblicuos, que en un inicio eran ojos normales redondos, pero se hicieron oblicuos, eh, el cabello negro largo, la piel blanca, blanca completamente. eh, Encontré que en Indochina, en China del Sur, en Vietnam, en Indonesia, por ejemplo, hay una entidad sobrenatural vampírica que ellos llaman Aswang. Se escribe Aswang. Y cuando encontré algunos dibujos, porque no hay fotografías, son idénticos a lo que yo vi. Es una entidad vampírica que tiene la boca enorme, la boca es gigante, los dientes en punta, toda una hilera de dientes en punta. Yo no recuerdo haber visto tanto detalle quizás, pero sí la boca gigante, obviamente, y las manos como garras con uñas negras. O sea, cuando he visto los dibujos,
es muy parecido. Es, eh, Lo voy a es poner una por entidad aquí para que la vampírica, gente ¿no? lo El vea. Aswang, el Aswang Aswan. filipino. Ujú. Obviamente es de Filipinas, pero se la ha visto en Indonesia, en todo el sur de China, en Vietnam, en esos países bajos de, de- de Asia, y obviamente en Filipinas. Es una mitología de Filipinas. Entonces yo espero que al público le haya gustado mucho la historia y que, bueno, si no creen, ya habrá momento para que ellos también tengan una experiencia sobrenatural y se convenzan solos. Claro, claro que sí. Así que, Carlos, te agradezco muchísimo que de primera mano nos cuentes esta historia. Yo te creo totalmente. Yo he contado varias veces que he tenido experiencias con duendes y aunque la gente no lo pueda creer, les he escuchado la voz y sé que lo que tú me dices es cierto. No sé yo cómo reaccionaría si vería uno de estos demonios tan cerca, porque es como que el cerebro de uno no puede trabajar o no puede, no sé, no puede captar todo esto de un ser que no existe en tu imaginación, o sea, porque como todo es Claro, supuestamente un invento y no existe, cuando tú lo ves en realidad es como que tu cerebro no procesa, esa era la palabra, no puede procesar que claro. sea cierto y empiezas a dudar, pero claro, estos seres existen, así que te agradezco muchísimo, te voy a invitar para que me Sí. cuentes, tendríamos que hacer una tercera y última parte de todos estos seres de este lugar, estos fantasmas que viste, y también me habías contado de algún demonio más, creo que era, pero lo Sí, hacemos en bueno, un yo siguiente he hecho capítulo. muchos, pero como un adelanto le digo que al público que en el año 2017, durante una liberación que hice en una casa, se materializó frente a mí un hombre, no era bueno, era masculino, sí, gigante como de 1,90 m, muy corpulento, enorme, imponente, pero lo vi a 1 metro de distancia. Yo podía haberlo tocado si hubiera querido, físico, lo vi materializarse físico. Era una entidad color verde, verde agua. Su piel era, no era como un hombre lagarto, no, 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 no. Su piel era verde fosforescente y agua, verde claro, y tenía una boca en el estómago. Sus ojos eran triangulares, triángulos invertidos hacia abajo, pero sus ojos eran como si fueran de fuego y tenía cuernos. Y la historia es impresionante, pero después, en el año 2023, alguien hizo a un brujo, lo detuvo la policía por malas prácticas y mostraron una imagen de las deidades que este brujo adoraba en magia negra y vi una entidad muy parecida o casi similar a la entidad que yo vi en el 2017. O sea, quiere decir que lo que yo vi, alguien más lo ha tenido que ver, porque el brujo había hecho unas esculturas de estas deidades y es verde completamente y tiene en la parte del ombligo, tenía una boca llena de dientes, como las lampreas, una boca circular llena de dientes. Y apareció, se quedó estático ahí a 1 metro de distancia mío, como 2 segundos nada más. En realidad no alcancé a tomarle ninguna foto porque en ese momento no estaba tan cerca y era físico, físico realmente. O sea, no es una imagen fantasmal, transparente, espectral, no, físico, material y sólido, en tercera dimensión, a 1 metro de distancia. O sea, yo me quedé parado, porque si yo movía una mano, esta cosa levantaba el brazo y me arrancaba la cabeza. Su brazo era del ancho de mi pierna, tenía unas manos enormes, gigantes, tenía garras y lo vi materializarse frente a mí durante la liberación de una casa con entidades demoníacas. He tenido unas Wow. experiencias terribles, obviamente, ¿no? Bueno, Pero será motivo entonces de otra entrevista, si es que a tu nos público quedará, le gustaría volver a verme, ¿no? Claro. nos quedará pendiente, así que bueno, Carlos, te mando un abrazo enorme hasta Lima y espero que volvamos a conversar y a esta tercera parte. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y Y a ustedes les agradezco mucho por disfrutar de este capítulo, por poner sus comentarios, por comentarnos. Claro, si quieren una tercera parte con Carlos, que nos cuente ya esta parte de los fantasmas y los demonios, que por supuesto compartan, se suscriban y como siempre me sigan en mis redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Les vuelvo a recordar que todos los miércoles hay un en vivo en Umbral del Misterio con Alejandro Bernal. Les mando un abrazo enorme y que tengan lindo día, tarde o noche. Un beso. Chao.